Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial los bendiga y guarde a ustedes y toda su familia. Les saluda el hermano Edison Rojas de la comunidad Sefardí Beitel de acá de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. Acá en la comunidad hemos dado lectura a esta parashá. El nombre de la parashá, Hei Sará, que significa la vida de Sara, que la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 23 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: fue la vida de Sara 100 años, 27 años, 20 años y 7 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Aquí, esta sección de la Torá, nosotros nos está hablando de la vida de Sara, pero en realidad nos habla de la muerte de Sara. Y empieza esta parte, ¿verdad? Y fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años, dice. Al respecto, el Humash, que es una de las traducciones más fidedignas que nosotros tenemos de la Torá, nos da la siguiente explicación y nos dice de la siguiente manera: 100 años, 20 años y 7 años. Rashi explica que la repetición, dice, de la palabra años sirve para dividir la vida de Sara en 3 periodos, cada uno con su aspecto singular. Cada periodo compartiendo, dice, el rasgo que distingue su periodo vecino. Cuando tenía 100 años, ella era, dice, tan limpia de pecado como cuando tenía 20 años. Dado que hasta la edad de 20 años la persona no sufre el castigo divino, a la edad de 20 años aún conservaba, dice, la salud y la belleza de una niña de 7 años, que no necesita cosméticos y cuya belleza es absolutamente natural. Entonces vemos lo que nos dice el Humash y el comentario que hace Rashid. ¿Por qué la Torá dice de la siguiente manera: y fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años? ¿Verdad? Vemos que por los méritos de esta Sadí, por los méritos de esta justa Sara, es que Abraham fue bendecido en gran manera. Y en las parashá anteriores nosotros vimos un pasaje donde nos narra qué era lo que hacía Sara junto con Abraham. Por ejemplo, en la parashá anterior, Lev Lejá, ¿verdad? El Midrash nos dice: Abraham y Sara dedicaron sus vidas al servicio de Adonai. Abraham convertía a los hombres a servir a Adonai y Sara a las mujeres. Eso nos dice el Midrash. O sea, el propósito de vida de Sara y de Abraham era convertir a los hombres y mujeres de su época al conocimiento del uno y único, al Adonai verdadero, al Rey del universo. Pero cuando uno habla, que en la comunidad anteriormente hablábamos de estos temas, de que compartan la Torá, y los líderes que estaban en ese entonces acá decían: no hagan eso, porque eso es cristianismo. Y vemos lo que nos dice el Midrash, que Sara convertía a las mujeres al conocimiento de la Torá, y Abraham convertía a los hombres al conocimiento de la Torá. Ese era su propósito de vida. Dice que por los méritos de Sara, eso nos dice el Midrash, ¿verdad? La Shejinah se mantuvo siempre en la tienda de Sara, por los méritos de ella. Dice, vamos a ver más adelante, aquí en Midrash hay un pasaje donde nos dice: mientras Sara estaba viva, la vela ardía en Erev Shabbat, antes del Shabbat, hasta el próximo Shabbat. La masa estaba bendecida y la nube de la Shekinah yacía sobre la tienda. Después de la muerte de Sara, las 3 bendiciones cesaron. Ahora que Rica ingresó en la tienda, volvieron. ¿Por qué Sara merecía estos 3 milagros?
Sara era meticulosa en el cumplimiento de las 3 mitzvot específicas de la mujer. El encendido de las velas antes de Shabbat, la separación de la jalá, de la masa del pan de Shabbat, y el cuidado de las leyes correspondientes a la nidad, ¿sí? Que tiene que ver con el inicio de la menstruación hasta la inmersión en la mikveh de purificación. A cambio, Hashem la compensó con las 3 bendiciones. Esto era lo que hacía Sara, no solamente el compartir la Torá a las mujeres, y que las mujeres se conviertan al conocimiento del uno y único, al único verdadero, al Dios de Israel, sino que era meticulosa con el encendido de las velas de Shabbat, que le corresponde a toda mujer judía hacer. La separación de la jalá, cuando hacía el pan para Shabbat, ¿sí? Y el cuidado de la pureza, de la nidad. Toda mujer judía tiene que hacer eso. Toda mujer judía está llamada a hacer estas cosas que de pronto para cualquier otra mujer son intranscendentes. Pero la bendición en un hogar va a recaer por la pureza de la mujer y por la obediencia a los mandamientos de la Torá. Es decir, que Sara compartía la Torá con las mujeres y traía cada vez más mujeres al conocimiento de la Torá, para que se conviertan al único y verdadero Elohim, al Dios de Israel, ¿verdad? Pero aparte de eso, era muy cuidadosa con todo. Y dicen que toda esa región donde vivía Abraham con Sara fue prosperada por la presencia de ellos. Por la presencia de ellos en esa región. Eso nos dice el Midrash, ¿verdad? Miren, Abraham dice, elogió a su gran esposa diciendo, donde hay una mujer como tú, ¿dónde podría hallar una mujer como tú? O sea, una mujer como ella para su hijo Isaac. Con la muerte de Sara, la nube de gloria sobre la tienda desapareció, la bendición sobre la masa desapareció y la vela que quedaba encendida en la tienda desde el inicio de Shabbat hasta el término de Shabbat también desapareció. ¿Sí? Entonces, el Midrash a mí me dice de que por la presencia de ellos en esa tierra era bendecida, hermano. Esa tierra fue prosperada. Vemos que Abraham dice aquí en esta sección que hemos leído, lloró por la muerte de Sara. Es decir, que Abraham amaba a su mujer, amaba a su esposa. Y en el plan divino para las parejas, amados, es que el hombre tenga una sola mujer y ame a su esposa y anhele a su esposa, porque así fue establecido desde el principio, desde el comienzo, ¿sí? Por eso Pablo dice, exhortaba a los creyentes de esa época, ¿verdad?, de que amen a su esposa y que tengan una sola esposa. Pero muchos vienen al conocimiento del judaísmo de Yeshua en esta época, y como hay en algunos pasajes de la Torá, de que el rey David tuvo muchas esposas, de que el rey Salomón tuvo muchas esposas, entonces ellos dicen, no, si así era antes, ahora también tengamos varias esposas, ¿verdad? Y algunos se fueron de esta comunidad porque no se les permitió tener varias esposas aquí. Dijeron, no, eso no va con nosotros, y se fueron. Pero hay comunidades de raíces hebreas que le aceptan a los varones a tener varias esposas. Si bien es cierto, Abraham, a la única que tuvo fue a Sara, con la cual tuvo el hijo de la promesa. Si bien Agar, él la tomó, pero después fue despachada, pero fue por el consentimiento de Sara, ¿verdad? Pero no es que él estuvo todo el tiempo con Agar, ¿sí? Pero vemos comunidades en la actualidad que ni medio conocen algo de raíces hebreas y malinterpretan lo que dice la Torá, ¿verdad? Y lo que dice la tradición, si bien es cierto, eso fue una tradición antigua, y hay muchas culturas que en la actualidad aceptan este tipo de cosas,
¿verdad? Que el hombre tenga varias esposas como en el oriente, pero es cuando viene Yeshua y él dice, no, esto en el principio no fue así, porque Yeshua es confrontado, ¿verdad? Y por lo que dice la Torá, si nosotros vamos a ver el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 24, vemos ahí un pasaje donde Moshe permite dar carta de divorcio a las mujeres. Dice aquí, cuando alguno tomare mujer, estamos en Deuteronomio 24, verso 1, y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, está bien hablando aquí de cosas inmorales, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Sí? Entonces, con este pasaje, Yeshua es confrontado. Si nosotros vamos al libro de Mateo, al libro de Matillahu, en el capítulo 29, vamos a ver que están hablando de este pasaje. En el capítulo 19, voy a leer del verso 1, pero el que nos interesa es el verso 7, pero voy a leer del verso 1, dice, y aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras y se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito que el hombre repudiara a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿por qué el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiar a las mujeres? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de adulterio o fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. ¿Sí? Eso le está diciendo, porque ¿de dónde sacó Yeshua esta enseñanza? Esta enseñanza ya venía corriendo desde antes de la destrucción del segundo templo, mucho antes de Yeshua. Hillel estaba dando estas recomendaciones para evitar, ¿verdad?, lo que se estaba dando de que el pueblo judío tome varias mujeres. En el judaísmo, amados, no es permitido que un varón judío obediente a la Torá tenga varias esposas. En el judaísmo no es así. Las religiones paganas permiten eso, ¿verdad? En el Medio Oriente hay eso, pero aquí Yeshua les está diciendo, o sea, la única causa por la cual un varón judío puede repudiar a su mujer es que la ha encontrado en un acto bochornoso de adulterio o fornicación. Y para yo acusar a alguien tengo que tener de 2 a 3 testigos según la ley, según la Torá. No por suposición, no por lo que me dijeron, sino que tienen que haber testigos, ¿verdad? De lo contrario, no. Y si ese varón se separa y se casa con otra sin estar esta causal de adulterio o fornicación, está adulterando. Está adulterando. ¿Sí? Es sencillo. Y si alguien se casa con la que se ha separado, también está adulterando. También está adulterando. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Corintios. El libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 7, verso 10 y 11, pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Adón, que la mujer no se separe del marido. Y se separa, quédese sin casar.
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Adón, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son cados. Eso dice el libro de Corintio, amado. Si hay un varón creyente y tiene la mujer que no es creyente y ella consiente de vivir con él, ella es santificada en el marido, ¿verdad? O viceversa, amado. Eso es lo que nos dice, amado, la palabra. Vamos a ver lo que nos dice Efesios, el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 5, el verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Yeshua es cabeza de la cajal, de la quejila, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la quejila está sujeta a Yeshua, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yeshua amó a la cajal y a la quejila y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una quejilá gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese cados y sin mancha. Vemos aquí, amados, en esta parashá, que Abraham lloró por Sara, amó a Sara, amaba a Sara. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de nuestros padres, los patriarcas amados, los varones y las mujeres, de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar. Vemos aquí que Sara enseñaba a las mujeres Torah, traía a las mujeres al conocimiento de la Torah. Y ese es el ejemplo que las mujeres judías tienen que seguir, amados. Y los varones enseñaban Torah a los hombres y traían a más gente al conocimiento de la Torah. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el propósito que cumplió Sara en esta vida y el propósito que cada uno de nosotros tenemos que cumplir, porque no hemos venido aquí a este mundo a otra cosa. Ellos hicieron eso, amados, y por hacer esa labor fueron prosperados y enriquecidos en todo. Mas, sin embargo, nosotros queremos ser prosperados y bendecidos por nuestro Abacados, pero no hacemos su voluntad, no compartimos la Torah, no vamos a conocer estas verdades que se nos mostraron en un momento determinado. Más estamos preocupados en el día a día por las situaciones, las circunstancias, que no hay que nosotros dejarnos de preocupar. Pero lo primordial en nuestras vidas tiene que ser la obediencia, amados. Abraham obedeció en todo. Sara obedeció en todo. Ellos entregaron su poder de decidir a Hashem. Ellos no decidían. Ellos hacían lo que decía la Torá. Y producto de eso es que ellos fueron bendecidos. Producto de eso. Y Abraham, dice la Torá, que era riquísimo en todo. El único trabajo que hacía Abraham era enseñar Torá, hacer el bien, hacer obras de bien, hacer sedacá. Ese era el trabajo de Abraham. Abraham no se preocupaba de cuidar los animales, de cuidar la tierra, no, porque tenía personas que Hashem mismo se les había puesto para eso. Eleazar, que es el principal mayordomo que tuvo, le obsequiaron ese siervo para que le sirva a Abraham. Y Eleazar tenía conocimiento de administración. Eleazar era como un gerente general. Abraham el presidente y el gerente general que le administraba todo, en todo, no solamente en lo material, como vamos a ver en esta parasha, sino también en la parte espiritual. Eleazar
era elevado espiritualmente. ¿Sí? Entonces Abraham está en esa circunstancia, amados, peregrino en la tierra que era suya, y como tal, cada uno de nosotros en este mundo somos peregrinos, amados. Las riquezas que nosotros tenemos que amasar son espirituales, y no es en este mundo, porque todo se queda aquí. Todo se queda aquí. Y vemos que Sara muere, y hay mucho que hablar sobre este tema de la muerte de Sara. Por ejemplo, el Sefer Yashar a nosotros nos dice que Sara murió producto de la Lashon Hará, de la lengua maligna. Eso dice el Sefer Yashar, de que el adversario Hasatán se le apareció en forma de un anciano, y ella le hizo caso a lo que este ser le dijo, de que Abraham había ido a sacrificar a su hijo. ¿Sí? Y producto de esa noticia que ella recibe, sin meditar, sin pedir dirección, ¿verdad? Ella sale de donde estaban en Beersheba y va a Hebrón. Hay una distancia grande. Muchos estudiosos dicen como de 100 kilómetros. Y 100 kilómetros hablando de aquí, Guayaquil, más o menos Salinas. A buscar a Abraham y a su hijo, ¿verdad? Y luego este ser se le aparece nuevamente y le da otra noticia, ¿verdad? Le dice, no, es mentira lo que te dije. Y ella se rió y producto de la risa dice que le dio un infarto y murió. Eso dice, voy a leer aquí lo que dice el Sefer Yashar. El Sefer Yashar dice aquí en el capítulo 23, verso 76, y Hasatán fue a Sara y se le apareció a ella en figura de un hombre viejo, muy humilde y manso. Y Abraham aún estaba ocupado, dice, en la ofrenda quemando delante de Adonai, y él le dijo a ella, ¿no sabes tú toda la obra que Abraham ha hecho hoy con tu único hijo? Porque lo tomó a Isaac y edificó un altar y lo mató. Y no era verdad. Y más adelante dice, después se levantó y fue por los alrededores, hablando de Sara, a hacer preguntas, y llegó hasta Hebrón. Y ella preguntaba y preguntaba. Y nuevamente el adversario más adelante dice, le apareció y vino a Sara en forma de un hombre viejo, y él vino y se le paró delante de ella y le dijo a ella, yo hablé falsamente a ti, porque Abraham no mató a su hijo, y él no está muerto. Y cuando ella oyó la palabra, su alegría fue tan extremadamente violenta a causa de su hijo, que su alma salió por medio de alegría. Y ella murió y fue reunida con su pueblo. ¿Qué produjo eso? La Lashon Hará, amado. No podemos nosotros hacer caso a todo lo que nos digan. Pedir dirección a nuestro abacado si es verdad o mentira lo que nos están diciendo. Y no actuar de una manera impulsiva. Podríamos nosotros estar hablando de esta parashá como lo hacen muchos, desmenuzando las letras hebreas, la geometría, pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve todo eso que uno ve en redes sociales, verdad? Si lo que enseñan no es verdad. Porque aquí se trata, amados, de vivir la Torá, de vivir lo que se enseña, y no simplemente enseñar enseñanzas que nosotros no vivimos, ¿verdad? No vivimos, porque muchos que han estado aquí se han ido a otras comunidades donde enseñan a que el varón pueda tener varias mujeres, no hay ningún problema, siempre y cuando las pueda mantener, y son de raíces hebreas. Salieron de aquí, no aceptaron la verdad, lo que dice Yeshua, o sea, desconocen lo que acabamos de leer de Mateo 19, desconocen lo que acabamos de leer de Corintios, desconocen lo que acabamos de leer de Efesios. Ellos pisotean todo eso, porque Yeshua coge las enseñanzas de Hillel y da una nueva enseñanza, ¿verdad?, para las comunidades que en ese entonces estaban viniendo al conocimiento de la Torá, para que no sigan el ejemplo que se estaba dando en ese entonces, de que el varón tiene que tener una sola mujer y amar a su esposa, amar a su mujer.
y que no está permitido así tan fácilmente de que el hombre abandone o se divorcie como está de moda en la actualidad, que por medio de una cosita ya las parejas se separan. ¿Verdad? El caso de Abraham y Sara hasta la muerte. El caso de Abraham y Sara fue hasta la muerte. Y vemos aquí que Abraham se presenta, ¿verdad?, ante los hijos de Het a comprar un lugar para sepultar a Sara. Y en el capítulo 23, verso 4 dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré a mi muerte delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Elohim entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres a tu muerto. Muchas enseñanzas, hermano, hay en esto. Eres un príncipe, o sea, el pueblo, la gente reconocía quién era Abraham. Abraham no estaba diciendo yo soy esto y es Dios. Lo reconocían como tal, como un príncipe de Elohim. ¿Sí? La cobertura de Elohim, la Shekinah de Elohim, al ver a Abraham, veían al mismo Elohim, amado. Y lo que hace aquí Abraham, le están dando el lugar. Le están dando el lugar y no le están cobrando. Sepulta tu muerta. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham no aceptó, amado. Abraham no aceptó. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiéramos aceptado, amado. Pero Abraham no aceptó. Acuérdense que cuando Abraham vino de derrotar a esos 5 reyes malvados que habían llevado cautivo a su sobrino Lot, vinieron los reyes de Sodoma y Gomorra a darles riqueza, a darles el porcentaje del botín, que era lícito. Abraham no aceptó. ¿Y por qué Abraham no aceptó, amado? Para que no digan que ustedes me han prosperado, él dijo. Yo no voy a aceptar absolutamente nada. Solo acepto lo que mis hombres han comido y nada más. Eso dijo Abraham. Amados, Abraham aquí le están dando el lugar, le están dando ese territorio y él no lo aceptó. ¿Por qué no aceptó, amados? Porque Abraham era riquísimo y todo judío, yo no he visto y no conozco, a no ser que sean judíos que no respeten y no obedezcan Torah, que sean pobres, amados. Yo no conozco, yo no he visto. Porque si yo obedezco los mandamientos de la Torah, la prosperidad es una consecuencia de la obediencia a los mandamientos, y eso nosotros lo vemos en Abraham. Abraham no comió el pan de vergüenza, amado. Abraham dijo: daré su precio justo por la tierra. Él no la cogió de gratis, no la pidió de gratis, se la estaban dando de gratis. Pero a pesar de que le dieron un precio exorbitante por esa tierra, Abraham sabía el valor que tenía esa tierra, que tenía la cueva de Macpela. Él sabía el valor que tenía ese lugar, ¿verdad? Y por lo cual él no lo quiso de gratis, ¿verdad? No la quiso recibir así, sino que pagó su justo precio, según lo que nos dice. Y la humildad, porque aquí vemos muchos pasajes donde nos dice que Abraham se inclinó ante él. Y Abraham se inclinó, el verso 12, delante del pueblo de la tierra, delante de todo ese pueblo, siendo un príncipe de Elohim, siendo Abraham como un rey, ¿verdad? Él se inclinó en humildad, amado, delante de esta gente, para pedir por el lugar, porque él quería en realidad comprar ese lugar. Dice el verso 16: entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 shekel de plata de buena ley entre mercaderes. Entonces vemos aquí, amados, que Abraham no aceptó en ningún momento, ¿verdad?, no pagar por lo que él quería. Él dio el justo precio que le pidieron, una cantidad exorbitante, pero él era riquísimo en todo, amado. Era prosperado en todo. Y debemos recalcar que la prosperidad de Abraham vino por la obediencia a los mandamientos de Hashem. No vino de otra manera, amado. No vino de otra fuente.
no vino de otra forma, más que por la obediencia a los mandamientos. Y obedeció en sumo de que vemos que por las noticias que recibió Sara fallece, pero ¿dónde estaba Abraham? Abraham, vimos en la parasha anterior que había levantado un altar, ¿verdad? Había levantado un altar, y ese altar, como lo enseñamos en la parasha anterior, es donde se levantó posteriormente el primer y el segundo templo, en ese mismo lugar. Y vemos también otro ejemplo, que ese lugar, el rey David lo compró también, amado. A pesar de que los jebuseos le querían dar gratis, pero David no aceptó. Y David pagó también por el monte del templo. Pagó el precio. Pagó en dinero. ¿Sí? Entonces vemos esa característica, amado, de los patriarcas de la nación de Israel. ¿Sí? No comieron el pan de vergüenza en ningún momento. Pero a nosotros nos han enseñado las religiones que entre más pobre, más humilde, te vas a ir más rápido al cielo, ¿verdad? Entre más pobrecito, entre más mal vestido, entre menos tengas, es mejor para ti, menos problemas. Y es mentira, eso es falso, amado. En la Torá, donde a mí me habla de miseria y de pobreza. La Torá no habla de miseria y pobreza y de escasez. La Torá a mí me habla de sobreabundancia, de abundancia y de riqueza, amado. Y el pueblo de Adonai es abundante y rico en todo. ¿Sí? En todo. En todo. Vemos aquí Abraham, vemos el caso de Isaac, vemos el caso de Jacob, vemos el caso de Joseph, de los reyes y todo, amado. Entonces, ¿por qué vienen las dificultades y los problemas? Analicemos en qué estoy fallando, qué no estoy cumpliendo, qué no estoy haciendo. Algo estoy dejando de hacer, que dice la Torá que tengo que hacer, pero yo no lo hago. Es simple. Pero ese acto de introspección muchas veces no nos gusta hacer. No nos gusta hacer ese acto de introspección, porque cuando uno habla de hacer teshuvá, de hacer retorno, de hacer corrección, ¿qué es lo que hacen? Ah, no, yo me voy. Y cogen y se van, amado. Cogen y se van. El cristianismo no ha salido de sus vidas. Siguen igualitos. En el cristianismo usted ve que hay personas que le dicen, allá está la bendición, anda, y van. No, está acá, y van al otro lado. Y andan así de iglesia en iglesia, amado. En el cristianismo es así. Y vienen a raíces hebreas, uno les llama la atención que hagan teshuvá, retorno, corrijan. Ah, no, yo me voy, y se van. Y de ahí van a otro lado, y de ahí van a otro lado. Y así pasan su vida, amado. Eso es haber aceptado a Yeshua. Eso es haber aceptado la Torá. Eso es servir a Hashem. No, amado, eso no es. Porque Hashem no está en un lugar. Hashem no está en un sitio. Porque yo escuchaba a hermanas que salieron de aquí y llamaban a los hermanos, vengan que acá está la bendición. Vengan, yo me reía. Vengan que acá está la... Y si allá no estaba la bendición, ¿y por qué están en otro lado? Absurdo, mamá. Si primeramente donde estaban decían que ahí estaba la bendición. Y después yo lo veo en otro lado. Y después lo veo en otro lado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? No han hecho retorno, no han hecho teshuvá. El cristianismo no ha salido de sus vidas. Su corazón, su mente están todavía en el cristianismo, mamá. Porque hacen todo lo que hace un cristiano, lo hacen ahora en raíces hebreas. En el judaísmo no existe eso. En el judaísmo estás en una sinagoga y ahí te quedas, porque ahí naciste y ahí vas a quedar hasta el último. Si te corrigen, tienes que hacer teshuvá, tienes que hacer retorno. ¿En qué he fallado? ¿Verdad? ¿En qué tengo que hacer corrección? Pero acá no, amados. Acá la gente sigue igual como estaban afuera, cuando estaban sin Torá y sin el Mashiach. Simplemente lo quisieron adoptar nomás los nombres. Pero el corazón y la mente de ellos está todavía en el cristianismo. No se dejan enseñar. Y muchos dicen que saben Torah y hacen cosas que en el judaísmo no se hace, amados. Y dicen que saben Torah y que te leen y exponen maravillosamente. Exponen excelentemente, amados.
lo que dijo Gilel, lo que dijo Rambán, lo que dijo el de acá, lo que dijo el de allá. Pero ¿cómo está la vida de ellos, amados? Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Qué frutos hay en sus vidas? ¿Qué frutos de Teshuvá? ¿Qué frutos de arrepentimiento? Y ahí me voy a un pasaje que está en 2 de Timoteo. Vamos un momento a 2 de Timoteo. Y ahí está la respuesta, amado, a todo lo que pasa con algunas personas. 2 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 3, dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3, anoten este pasaje, amados. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de compartir la Torá, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay maestros para todo afuera, amados. Hay maestros para todo. Entonces ellos andan buscando ese tipo de maestros. Ese tipo de maestros que le dicen, no, varón, tú puedes tener a las mujeres que quieras. No, no hay ningún problema. Ah, no, eso no es así. Hazlo de acá. Allá el hermano está equivocado, está errado. Porque eso es lo que dicen. Y no es así, amados. Aquí lo que se les trata de compartir es la Torá. Lo que se les trata de dar a conocer es la Torá. Y producto de obedecer la Torá son las bendiciones que vienen a nuestras vidas. No hay otro camino, amados. No hay otra forma. Según algunos sabios de Israel, dicen, amados, que hay cuatro secretos por los cuales uno puede alargar nuestros días aquí en la tierra. 4 secretos. El primero dice que es honrar a tu padre y a tu madre. Eso está en el libro de Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16 y Efesios 6:2. El segundo secreto, cuidar a los animales y a la naturaleza. Ese es el segundo secreto para alargar nuestros días aquí en esta tierra. Eso está en Devarim, Deuteronomio 22:6-7. Tercero, el tercer secreto para alargar nuestros días aquí en esta tierra es pesas y medidas justas. ¿Sí? Levítico 19:36. Y el cuarto secreto, obedecer los mandamientos de Adonai. Deuteronomio 4:40. Esos son los 4 secretos, amados, que nosotros debemos tener en cuenta para alargar nuestros días sobre esta tierra. Y poner por obra esos secretos, poner por práctica esos secretos que nos dicen los sabios de Israel, ¿verdad? Para que nosotros podamos alargar nuestros días sobre esta tierra. Vemos ya en el capítulo 24, en el verso 1, voy a leer, y dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Adonai, el Elohim de los cielos y de esta tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. A ver, estamos en Deuteronomio 24. Allá, ¿en qué punto te quedaste? Ya, el primer punto que dice, o sea, los 4 secretos, según los sabios de Israel, para alargar nuestro día sobre la tierra, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Shemot, Éxodo 20:12.
Deuteronomio 5:16 y Efesios 6:2. Luego, el segundo secreto dice, cuidar a los animales y a la naturaleza. Eso está en Devarim, Deuteronomio 22:6-7. El tercer secreto, pesas y medidas justas. O sea, cuando nosotros vemos algo, dar el peso justo, ¿verdad? Cuando vendamos algo, dar la cantidad exacta. Yo, por lo general, yo vendo mis productos. Y gracias a la misericordia de Hashem también elaboramos productos. Tratamos de, en los productos que damos, dar la mejor materia prima y dar más de lo que es normal en nuestros productos. ¿Sí? Porque yo sé de este mandamiento. No nos estamos midiendo en la medida o cantidad de eficiencia y calidad del producto, sino que damos más de lo normal. ¿Sí? Y el otro secreto, eso está en Levítico 19:36, pesas y medidas justas. Levítico 19:36. Y el cuarto, obedecer los mandamientos de Adonai, Devarim, Deuteronomio 4:40, perdón. 4:40. Entonces, volviendo acá al capítulo 24 de Bereshit, ¿verdad? De Génesis, donde vemos que Abraham escoge al siervo de él, el que tenía más tiempo con él, y es Eleazar, y le hace un juramento, y le hace poner la mano debajo del muslo. ¿Qué significa eso, hermano? El juramento por la Brit Milá, ¿sí? Por el pacto de la circuncisión. Y vemos otra enseñanza que lo manda a la casa de donde venía Sara y de donde venía Abraham, a que escoja, ¿verdad?, mujer para su hijo Isaac. ¿Qué significa esto, hermano? No unirnos en yugo desigual. En la tierra de Canaán había muchas doncellas, muchas princesas. De pronto Isaac se pudo haber casado con algún hijo del rey de Abimelech, etc. Había muchas princesas. Pero Abraham no decidió por ninguna de ellas, porque todas ellas eran paganas. Es decir, amados, para los solteros que están aquí en la comunidad, no se unan en yugo desigual. Si ustedes están en Torah, busquen una mujer o un hombre de Torah que siga su misma fe, que siga sus mismas creencias, que tenga los mismos principios éticos de ustedes. No se unan en yugo desigual, porque esas parejas después hay problemas. Esas parejas tienen problemas. Y aquí vemos el ejemplo de Abraham, de que manda a Eleazar, ¿verdad?, a escoger, a buscar novia, ¿verdad?, para Isaac, su hijo. ¿Y qué es lo que más adelante nosotros vamos a ver, ¿verdad?, de que Eleazar no es que se va solo, sino que de las riquezas, ¿verdad?, de las riquezas que tenía su amo, escoge lo más preciado, lo más precioso, oro, y lleva 10 camellos cargados de oro, ¿verdad?, a la tierra donde tenía. No es que él iba solo, era una caravana, cada camello tenía que ir 1, 2, 3 personas, y más los que iban resguardando la caravana. En realidad era un pueblo que iba ahí, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis hijos, ya quieres casarte, está bien, pero el día que tú te casas, tienes que salir de aquí. Es decir, que para casarte, ya tienes que tener primeramente un buen trabajo, primeramente dónde vas a llevar a tu mujer, ¿verdad? Y cómo la vas a sostener. No es que aquí la vas a traer, no, eso no está permitido. ¿Sí? Es decir, que en el judaísmo, desde chicos, amados, los jóvenes están comerciando, están trabajando, están generando, están produciendo. En nuestra cultura acá, que es diferente. Pero no, desde jóvenes ellos ya, un chico de 20, 25 años ya tiene su vida resuelta. En todo sentido de la palabra, amado. En todo sentido de la palabra. Yo le digo a mis hijos, cuando yo me casé, yo no es que llevé a mi esposa, a mi mujer a la casa de mi mamá.
Yo la llevé a vivir aparte porque yo ya era independiente. Yo ya vivía solo, me sostenía solo. ¿Sí? Entonces vemos acá, amados, primera enseñanza, que no debemos unirnos en yugo desigual. No solamente para contraer pareja, amados, en negocios, en relaciones, en amistades. No se unan en yugo desigual. ¿Qué compañerismo puede haber entre la luz y las tinieblas? No hay. No hay. Para las jóvenes, para los jóvenes, para las hermanas, para los hermanos que están acá, no se unan en yugo desigual, ni aún para amistades. Ni aún para amistades, amados. Uno tiene que saber escoger sus amistades. No sabemos toda esa cara que vienen cargando esas personas. Y los espíritus inmundos se pasan de un cuerpo a otro cuerpo. Siempre yo lo he enseñado acá. Entonces uno tiene que saber escoger con quién se junta. No usen ropa de otras personas tampoco, las jóvenes, que acostumbran a ese tipo de cosas. Acá nos enseña eso. Acá, si vas a usar ropa, que sea ropa nueva. Y previamente verla cachorizada. Dice la Torá, lo que puede resistir el fuego, se ha pasado por fuego. Y lo que puede resistir el agua, se ha pasado por agua. Entonces, toda prenda que ustedes compran y se van a poner, háganla pasar por agua, mamá. O háganlas pasar por fuego lo que resiste el fuego. Pero no lleven cualquier cosa a su casa, amado. Hay mucha gente que anda cargando cosas de la calle a la casa. Tampoco, eso no lo hagan. Vamos a ver 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Yeshua con Beliel? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y de acuerdo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Ruach HaKodesh, del Elohim viviente. La palabra dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Elohim, y ellos me serán mi pueblo. Si somos pueblo de Adonai, amados, debemos aprender a andar en obediencia a los mandamientos de Adonai, amados, ¿sí? Y no hacer uniones desiguales, porque eso a la larga trae problemas. Entonces vemos, amados, que aquí Abraham anda buscando novia para Isaac, ¿sí? Y hay muchas enseñanzas que nos dicen que Abraham es figura de nuestro Padre Celestial. Que Eleazar es figura del Ruach HaKodesh. Y que Rica, ¿verdad?, es figura de la novia, la Cajal de Yeshua. Y Isaac es Yeshua, es figura de Yeshua, ¿sí? Entonces debemos ver, amados, de que lo mandan al criado de Abraham a buscar novia, pero él le hace un pedido a Adonai, ¿verdad? Le hace un pedido a Adonai y él le dice, estamos en capítulo 24, verso 12, y dijo: oh Adonai, Elohim de mi Adón Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Adón Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe también, daré a beber a tus camellos, y sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Aquí vemos varias enseñanzas, amado, muchas enseñanzas aquí en este pasaje. Primeramente vemos que él no se apresuró a escoger cualquiera, primero. Segundo, le hace un pedido a nuestro Padre Celestial, a Hashem, ¿verdad? Y le pide la dirección a él. Muchas veces, amados, nosotros nos apresuramos.
tomamos decisiones apresuradas. No le preguntamos a Hashem, ¿verdad? Si es la voluntad de Él hacer esa actividad o lo que vamos a hacer, sino que actuamos por actuar y después eso trae consecuencias. Aquí vemos que Eleazar se dirige al Elohim de Abraham y le hace este pedido, y el Elohim de Abraham, amados, le contesta. Entonces este siervo Eleazar era un siervo elevado espiritualmente, no solamente que sabía cómo administrar los bienes de su amo, sino que también se dirigía y estaba en obediencia, ¿verdad?, a los mandamientos del Elohim de su amo. Dice aquí, más adelante, en el capítulo 24, verso 15, y aconteció que antes de que él acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella, dice, era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Miren la característica de esta doncella. Primeramente hermosa, virgen, a la cual ningún varón la había tocado. Servicial, porque él le pide y ella dice, baja su cántaro y le da de beber. En Torah, ¿qué significa el agua? ¿Qué significa? ¿Significa la Torah? Significa la Torah, amado. O sea, cumplía los requisitos que Abraham estaba buscando para esposa de Isaac, porque era, si bien es cierto, no cumplía todos los mandamientos de Torah, pero sí cumplía los mandamientos de los Bnei Noach, amado. Si bien es cierto, toda la familia de ella conocían del Elohim de Israel, conocían del Elohim de Abraham, pero no todos le servían a plenitud, como el caso de Lot, el caso de Labán, conocían él, pero no estaban consagrados a servir plenamente al Elohim de Israel. Es decir, amado, que el conocimiento no me sirve de nada. Hay muchos que conocen del Elohim de Israel. Hay muchos que conocen los dichos de los sabios y lo hablan tan lindo, tan hermoso que lo gesticulan. Pero la pregunta es, ¿viven la Torah? ¿Viven la Torah? Porque por los frutos de ellos es que se conoce la persona. ¿Sí? En este caso, amado, vemos de Rebeca, ¿verdad?, que ella baja su cántaro, ¿verdad?, y le da de beber, y el agua significa la Torah. El agua significa la Torah, ¿verdad? Los 10 camellos, ¿qué significan, amado? Los 10 camellos significan los 10 mandamientos de la Torah. Los 10 mandamientos básicos que todo el mundo debe respetar. Muchos dicen, bueno, los 10 camellos también significan las 10 sefirot, etc. Los 10 camellos son los 10 mandamientos, los 10 camellos es riqueza. En los 10 mandamientos, obedeciendo los 10 mandamientos, está la bendición y la prosperidad para cualquiera que lo obedezca. En los 10 mandamientos. Los 10 camellos son riqueza, iban cargados de oro, de plata, vestidos, lo más precioso, ¿sí? Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Rebeca, aquí hay otra enseñanza. Rebeca conoció a Isaac. La pregunta que les hago, hermanos. Rebeca conoció a Isaac. Conocía a Isaac. Antes de casarse, ¿no? No lo conocía. ¿Cómo conoce Rebeca de Isaac? A través de Eleazar. Y Eleazar representa aquí el Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es que nos lleva a nosotros a toda verdad y justicia. Es a través de los dichos de Eleazar que ella conoce a Isaac.
y se enamora de Isaac. ¿Qué enseñanza podemos aprender de esto, hermano? ¿Qué enseñanza podemos aprender? O sea, la Torá nos está hablando y nos habla todas las semanas, todos los días, pero si no nos despojamos de todas esas vestiduras, también en los 10 camellos iban vestidos para cambiar las vestiduras de ella, de Rebeca. Y debemos continuamente nosotros estar cambiando estas vestiduras, ¿verdad? Porque muchas veces se manchan, ¿sí? ¿Qué podemos aprender? Que a través de los dichos del siervo de Abraham, ella se enamora de Isaac. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que la gente se enamore del Elohim de Israel si no abrimos nuestra boca? Si no confesamos la Torá, no damos a conocer la Torá, amado. ¿Cómo la gente se va a enamorar? ¿Cómo lo vamos a atraer? ¿Cómo lo vamos a atraer? Porque ella no lo conocía, Isaac más se enamoró por lo que él le dijo. Y se enamoró por lo que vio. Continuamente, amados, estamos recibiendo enseñanza de que debemos abrir nuestra boca, que debemos prepararnos para compartir la Torá y poder traer más personas al conocimiento de la Torá. Continuamente estamos recibiendo ese tipo de enseñanza y debemos hacerlo, amados, porque ese es el propósito por el cual nosotros hemos venido aquí a esta tierra. No hemos venido a otra cosa. No hemos venido a otra cosa. Vemos, amados, de que finalmente la familia de ella y ella accede, ¿verdad?, a ir, ella es llevada, y dice que la Shekinah nuevamente volvió al campamento de Abraham, que nuevamente las velas del Shabbat permanecían encendidas desde que se prendían hasta que terminaba Shabbat y hasta que empezaba la otra semana del Shabbat. Esas velas siempre estuvieron encendidas, ¿verdad? Y aquí más adelante nosotros vemos que Abraham muere, ¿verdad? En el capítulo 25 nosotros vemos, dice, y exhaló el Ruach y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, de la heredad de Hebrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manrey. Según el Humash, ¿verdad? Y también hay el Midrash también nos dice que en la cueva de Macpela, están sepultadas 4 parejas, en la cueva de Macpela. La primera pareja, Adán y Eva. La segunda pareja, Abraham y Sara. La tercera pareja, Isaac y Rebeca. Y la cuarta pareja, Jacob y Lea. Dice el Midrash que cuando Abraham fue a sepultar a Sara a la cueva de Macpela, que se levantó Adán y Java del sepulcro, avergonzados, y le decían: nosotros no somos dignos de que tú vengas aquí, porque ese lugar donde estaba sepultado Adán y Eva es el Gran Edén. Ese lugar de la cueva de Macpela, según los estudiosos de la Torá, dicen que es la conexión divina entre el mundo espiritual y este mundo terrenal. Es el lugar por donde todas las almas antes de partir de este mundo, ese túnel que se ve brillante, ese es el lugar. Por ahí parten todas las almas y ese es el lugar de conexión. Dicen que Adán y Eva se levantaron avergonzados, ¿sí? Porque estaba entrando un Sadik que no había tenido un contacto directo con Hashem, pero más sin embargo obedeció en todo a Hashem. Y ellos que estuvieron ahí viendo a Hashem, conversando con Hashem en el Gran Edén, ¿verdad? Ellos desobedecieron la Torá. Entonces Abraham tenía más mérito que ellos de estar sepultado ahí en el Gran Edén, en ese lugar. Por eso ese lugar, a partir de ahí, según el Midrash, nos dice que ya no se llama el Gran Edén, sino que se llama el seno de Abraham.
a partir de que Abraham entró ahí y fue sepultado. Por eso Yeshua también habla del seno de Abraham, y ese es ese lugar. Ese es ese lugar. Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, con las enseñanzas que hemos dado en esta mañana y tarde. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a todos los hermanos que han visto esta transmisión. Que nuestro Abacados los guarde. Shabbat Shalom para todos ustedes.